Hola, mi amigo querido, qué alegría que estamos juntos una vez más para estudiar la palabra de Dios. Lección número 4 para el 27 de julio del año 2024. Título de la lección: Parábolas. El propósito de esta lección es mostrar las 5 parábolas de Jesús que registra Marcos. Ya lo dijimos en una lección pasada, Marcos no está muy preocupado en presentar las palabras del Señor Jesucristo, sino los hechos, las acciones en favor de la salvación del ser humano. Pero Marcos registra 5 parábolas, es poco en relación a las parábolas que Mateo, por ejemplo, presenta. Mateo menciona muchas, pero Marcos solo 5. La primera parábola que registra Marcos es la parábola del sembrador. Y una lección que tenemos que aprender aquí es que comunicación no es lo que tú dices, sino lo que el otro entiende. ¿Por qué el Señor Jesucristo presentaba parábolas? Porque conceptos son conceptos, entran y se van. Pero parábolas son ilustraciones que permanecen en la mente y en el corazón de las personas. Parábolas son figuras que ayudan a reflexionar, porque generalmente las parábolas tienen que ver con cosas que las personas conocen. Y entonces los conceptos teóricos, cuando relacionados con la vida práctica, echan más raíces en la mente de los oyentes. Jesús, por eso, presentaba parábolas. Y la primera parábola está registrada en Marcos capítulo 4, versículos 1 al 3. Leo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar. Interesante. Otra vez comenzó Jesús a enseñar. Que la enseñanza fue parte del ministerio del Señor Jesucristo. Él vino no solo a enseñarnos que hay que orar, Él vino a enseñarnos cómo orar. Él no vino solo a enseñarnos que hay que vivir vidas santas. Él vino a enseñarnos cómo se hace para vivir una vida coherente. Él era un maestro, le gustaba enseñar. Entonces, sigo leyendo el texto. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Enseñaba en la sinagoga, enseñaba junto al mar, enseñaba en las casas, enseñaba en todo lugar. Porque todo momento y todo lugar nosotros podemos aprovechar el tiempo para enseñar. Aún trabajando podemos enseñar, aún comprando podemos enseñar, aún comiendo podemos enseñar. Leo el texto. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Enseguida el Señor Jesús presenta la parábola, y la parábola del sembrador pues tú la conoces muy bien. Un sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cae en el camino. El camino, pues por ahí anda la gente, transitan los carros, las carretas, los caballos, los animales, y la tierra se queda dura. La semilla cae y no penetra, porque el suelo está duro, no fue arado, es camino. Entonces vienen los pájaros que simbolizan a Satanás y se comen la semilla, y la semilla no produce frutos. Otra parte de la semilla cae encima de las piedras. El polvo que se levanta cuando alguien pasa por el camino cae encima de las piedras, cae encima de las piedras. Y en poco tiempo encima de las piedras se forma una especie de camada fina de tierra. Cuando la semilla cae ahí, produce inmediatamente. Pero como no tiene fondo, como en el fondo solo hay piedra, pues la pobre semilla, aunque produce, muere, porque no tiene cómo beber agua. Y la planta, la semilla necesita de agua para poder germinar. Germina, pero muere. Otra parte de la semilla cae en el terreno de espinos. Terreno bueno, porque los espinos crecen.
Pero cuando la semilla brota, los espinos son más fuertes y la ahogan la semilla. Y finalmente una parte de la semilla cae en tierra buena y produce frutos. A 30, a 60 y a 100. Quiere decir, unas semillas producen a 30, otras a 50, otras a 100. Queridos, nosotros los seres humanos somos tierra. Algunos, tierra del camino donde la palabra nunca entra. Hablas, la palabra no entra. Otros, tierra de las piedras. La palabra entra, germina, en un día la persona se emociona, va al frente, acepta el llamado. La semana siguiente ya se olvidó de todo. ¿Por qué? Porque fue un momento de emoción y nada más. Otros corazones representan el terreno espinoso. La palabra cae, germina, pero las atracciones del mundo, los espinos son tan grandes que en poco tiempo la semilla muere. Y la semilla también cae en tierra buena y produce frutos a 30, 60 y a 100. Quiere decir, aunque todos recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón y somos tierra buena, no todos vamos a producir en la misma cantidad. Unos 30, otros 60, otros 100. Lo triste es que el de 100 mira al de 30 y piensa que ya está bien, demasiado bien. Y la otra cosa triste es que el de 30 mire al de 100 y diga, pues yo nunca voy a llegar a 100. No, tú produce lo que el Espíritu coloca en tu corazón. No te preocupes en estar mirando al hermano, al otro, al pastor. No, tú mira al Señor Jesucristo y sigue caminando con Él. Vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos la interpretación de Jesús, la palabra y los 4 tipos de terrenos. El propio Señor Jesucristo explicó parte de lo que yo acabo de mencionar. Marcos 4, 14 y 15 dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La palabra es la semilla. Oh querido, la palabra tiene poder. En el principio, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, con su palabra hizo andar al paralítico, con su palabra curó a los enfermos, con su palabra expulsó demonios, con su palabra hasta resucitó muertos. La palabra tiene poder, pero solo tiene poder si tu corazón es tierra buena, si tu corazón fue arado por el Espíritu Santo. Ahora, si tu corazón es tierra endurecida del camino, la palabra no va a hacer nada en ti, no porque no sea poderosa, sino porque la palabra para actuar en tu vida tiene que tener tu permiso. Y si tú no le das permiso a la palabra, si tú no aceptas la palabra, entonces la palabra no te vale de nada. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte del estudio. En esta tercera parte veremos la razón de ser de las parábolas. Aquí veremos que si te endureces a la palabra, ahí ya no hay esperanza de salvación para ti. Leo Marcos 4, 10 al 12. Mira, este es un texto difícil de ser entendido, pero te lo voy a explicar. Cuando estuvo solo Jesús, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros, a los discípulos y a los otros que estaban con él, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Misterio. Querido, misterio para nosotros es algo que no se puede entender, algo que no vale la pena que entres porque nunca lo vas a entender. Pero misterio en el sentido bíblico es algo que tú no entiendes al principio, pero con la ayuda del Espíritu Santo puedes entender. Entonces, cuando tú encuentras un misterio bíblico, en lugar de cerrar la Biblia y salir, arrodíllate y clama a Dios por la iluminación del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el Maestro, el que te guiará a toda verdad. Una cosa es el misterio del ocultismo, otra cosa es el misterio de la Biblia,
que puede ser entendido con la ayuda del Espíritu Santo. Les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, a los del mundo, a los rebeldes, a los duros de corazón, a los del terreno del camino, por parábolas les diré todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esta es la parte interesante del texto. Aquí, si tú lees a simple vista, da la impresión de que el Señor Jesucristo cuenta en parábolas, presenta su mensaje en parábolas, para que la gente de afuera, los de corazón endurecido, no tengan oportunidad de salvación. Para que vean, pero viendo no entiendan. Para que oigan, pero oyendo no escuchen. ¿Por qué? Porque si escuchan se van a salvar. Eso es lo que aparentemente dice el texto. Pero querido, recuérdate que Dios está hablando, que el Señor Jesucristo aquí está hablando a los de corazón endurecido, a esos criticones que lo juzgan, que lo condenan, que lo critican, a esos criticones que están en la iglesia, pero no con el deseo de aprender, sino con el deseo de criticar, y van endureciendo su corazón poco a poco, porque querido, si tú no eres sensible a la voz de Dios, te endureces. Y cuando tu corazón llega a ser como el terreno, el camino, ahí la palabra cae y los pájaros se lo llevan, porque la palabra no penetra, no tiene efecto. Por más poderosa que sea, no puede hacer nada sin tu permiso. Te voy a parafrasear el texto para que entiendas mejor lo que está diciendo. Jesús le dice: yo le cuento a la gente de corazón duro, a la gente que me critica, me condena, pero que no quiere aprender, yo les hablo todo en parábolas. ¿Para qué? ¿Por qué? No para qué, sino por qué. ¿Por qué les hablo en parábolas? Porque viendo no ven, y no se dan cuenta, no perciben, y oyendo no oyen, y no entienden. Y entonces, pues están perdidos, nunca se van a convertir y nunca les va a ser perdonado el pecado. ¿Por qué? Porque han endurecido su corazón. Y para haber perdón tiene que haber arrepentimiento, y para haber arrepentimiento tiene que haber conversión. Y para haber conversión tienen que aceptar la palabra, pero ellos no aceptan, oyen y no ven, escuchan, oyen y no escuchan, observan pero no ven. Eso es lo que el Señor Jesús quiso decir. Ahora vamos a la cuarta parte de este estudio. La lámpara y la medida. Aquí son otras dos parábolas que muestran la responsabilidad de los que aceptan el mensaje, de los que reciben el Evangelio en su corazón. Leo Marcos 4, 21 al 23. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Marcos repite muchas veces las palabras del Señor Jesucristo. Si alguno tiene oído para oír, oiga. ¿Por qué? Porque algunos tienen oído, oyen, pero no entienden, no aceptan. La palabra no penetra en su corazón. Pero aquí en esta parte, esta parábola enseña una lección. Si has recibido la palabra en tu corazón, entonces has recibido la luz, porque la palabra de Dios es la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, si has recibido la luz, no la recibes para esconderla, sino para colocarla en un candelero y que alumbre. Quiere decir que si tú has conocido la palabra de Dios y no estás trayendo personas para Cristo, no estás evangelizando, no estás participando en la misión, es porque la luz no ha nacido en tu corazón, es porque la palabra no ha caído en tu corazón, es porque tu corazón no es tierra buena, tal vez es tierra del camino, tal vez es tierra de pedregullo, tal vez es tierra de espinos, pero no es terreno bueno. Porque en el corazón bueno la palabra produce, ilumina
e inmediatamente tú sales a buscar a otra persona para Cristo. Continúo leyendo Marcos 4, 24 y 25. Dice así: les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Quiere decir, estamos hablando de la palabra de Dios que cayó en tu corazón, que se volvió luz en tu corazón. ¿Qué dice esta siguiente parábola? Que si no compartes esa luz, si no entregas a otro la luz, lo poco que has recibido se apagará en tu corazón. Porque cuanto más luz impartas, más luz vas a recibir. Y cuanto más te calles, más la luz se va a apagar en tu corazón. Este es un asunto serísimo en el que tenemos que meditar. Llegamos al fin de este estudio hablando de la parábola del crecimiento de la semilla. El crecimiento espiritual es de Dios. Aquí se mencionan dos incidentes o dos parábolas interesantes. Leo Marcos primero, Marcos 4, 26 al 28. Dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. ¿Cuál es el mensaje aquí, querido? La vida cristiana es crecimiento. Si no creces es porque la luz no ha nacido en tu corazón, es porque la palabra no ha caído en tu corazón. Pero si la palabra ha caído en tu corazón, la vida cristiana es crecimiento. Ahora, el crecimiento no es obra tuya. Tú ves que en esta parábola el sembrador siembra la semilla. En tu caso, tú aceptas la palabra, aceptas la semilla en tu corazón. Pero después, cuando el sembrador se levanta, ve que la semilla está germinando por obra de Dios. El crecimiento es obra de Dios. Tú solo tienes que permitir que Dios te haga crecer. Pero para eso tienes que recibir el sol, tienes que recibir la lluvia, tienes que volver los ojos a Dios cada día, levantarte mañana, orar, estudiar la palabra de Dios. Y cuando tú haces eso, entonces el crecimiento va a ser la obra de Dios en tu vida, en tu corazón. No creces por tus propios esfuerzos. No creces porque cierras los ojos y te dominas para portarte bien. Creces en la medida en que permitas que el sol de justicia brille en tu corazón. Y para completar este pensamiento, se presenta la parábola de la mostaza. Marcos 4, 30 al 32. Leo. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Y con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. La parábola en el reino de Dios, en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, todo comienza pequeñito como un grano de mostaza, pero no se queda pequeño, porque el crecimiento es la ley del reino de Dios. Cristiano que acepta a Jesucristo comienza como un nené recién nacido, pero no se queda usando pañales en la vida espiritual para el resto de la vida. Tiene que crecer porque el crecimiento es la ley del reino de Dios. Un granito de mostaza sembrado, parece que se enterró, que acabó, pero al día siguiente brota y crece, 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 hasta tornarse un árbol.
Y dice que todas las aves del cielo vienen a hacer su nido en sus ramas. El cristianismo comenzó con 12 discípulos, pescadores, hombres rudos, y hoy día el cristianismo inundó el mundo entero, porque todo nace en el reino de Dios pequeño, pero nace para crecer. El crecimiento tiene que ser una realidad en tu vida. Oh querido, has nacido en el reino de Dios. Felicitaciones, acabas de ser bautizado, gloria a Dios. Pero has comenzado, ahora necesitas crecer, y no por tus propios esfuerzos. Busca a Dios de mañana, de tarde, de noche. Vive en espíritu de oración, estudia la palabra de Dios, y tú vas a ver que el Espíritu Santo va a terminar en ti la obra que ha empezado. Y cuando Cristo venga, vas a ser uno de los ciudadanos del reino de los cielos, uno de los seguidores del Cordero por donde quiera que Él vaya. Un abrazo, mi amigo, que Dios te bendiga ricamente. Felicidades, hasta la próxima semana. Hola, mi amigo querido, qué alegría poder saludarte. Sabes, cuando yo grabo estas lecciones, no estoy mirando a una máquina. Yo te imagino, y te imagino en las más diferentes circunstancias. No sé quién eres, no sé dónde estás, pero sin duda hay gente triste, hay gente feliz, porque mientras vivamos en nuestro peregrinaje en esta tierra hacia nuestro verdadero hogar, pues el dolor muchas veces nos va a tocar la puerta del corazón. Vamos a sufrir. Pero qué bueno es saber que Jesús está a nuestro lado, que no estamos solo en esta caminata. El Señor es tu pastor, nada te faltará. Aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, finalmente tu pastor te llevará a pastos verdes y aguas tranquilas. Vamos al estudio de la lección número 5 para el 3 de agosto del año 2024. El título de la lección es Milagros alrededor del lago. ¿A qué lago se refiere? Voy a estudiar esto un poquito más adelante. Pero el propósito de la lección de esta semana es mostrar 3 milagros que Jesús operó y que están relatados en el capítulo 5 de Marcos, y que se realizaron alrededor del lago. Nosotros vamos a tratar de sacar lecciones, extraer lecciones de esos milagros, lecciones que puedan ser aplicadas a nuestra vida, porque ya dije muchas veces, el propósito de la Biblia no es solamente registrar historias o registrar milagros, sino enseñarnos a vivir en esta tierra. Tenemos que estar siempre dispuestos a aprender, no leer el milagro simplemente por un milagro que sucedió en aquellos días, no solamente leer la historia como historia, sino preguntarnos, ¿qué puedo aprender yo hoy aquí? ¿Qué lección puedo sacar de todo esto que puede ser aplicada a mi vida, a las luchas, a los dramas que estoy viviendo hoy? Bueno, te digo una cosa, el lago al que se refiere Marcos 5 es el lago de Genesaret, o también lago de Tiberíades, o también mar de Galilea. En realidad, el río Jordán descendía del lado norte abajo, atravesaba toda la Palestina y desembocaba en el Mar Muerto, abajo, en el sur. Pero entonces, ¿qué pasaba? En la parte del norte, el río Jordán formaba un lago. Ese lago es conocido pues como el lago de Genesaret, el lago de Tiberíades o el mar de Galilea.
no confundir con el mar grande, que era el mar Mediterráneo, que estaba por el otro lado. Alrededor de este lago sucedieron los 3 milagros y algunos de los incidentes que vamos a considerar en la lección de esta semana. Primero, vamos a ver cómo Jesús calma la tempestad. Estamos en la última parte del capítulo 4, antes de entrar al capítulo 5. Leo el texto bíblico en Marcos capítulo 4, versículos 37 al 41. Este es un milagro, pero en realidad es un milagro operado en medio de la naturaleza. En el capítulo 4, el Señor Jesús opera muchos milagros. Él trabaja en favor de la salvación de las personas. En fin, leamos el texto para entender mejor. Marcos 4, 37 al 41. Dice así: pero se levantó una gran tempestad. ¿Por qué dice pero? Porque si tú lees el texto, los versículos anteriores, verás que al final del capítulo 4, después de haber operado muchos hechos relatados en los primeros versículos, Jesús y sus discípulos se trasladan al otro lado del mar. Jesús estaba cansado de haber trabajado tanto en favor de la humanidad. Se suben a un barco y quieren atravesar el mar. Entonces viene el texto y dice: pero se levantó una gran tempestad. Este adverbio pero, esta expresión pero, nos muestra que muchas veces nosotros podemos hacer nuestros planes, pero sucede todo lo contrario a lo que habíamos planeado. El Señor Jesús y sus discípulos pensaron ir al otro lado del mar para descansar, pero surgió una gran tempestad de viento. Y esta dice, sigo leyendo el texto, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y les despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a extraer algunos pensamientos de esta historia. El primer pensamiento es esa expresión pero. Jesús, sus discípulos hicieron planes para algo, pero vinieron las circunstancias adversas, apareció una gran tempestad. El agua entraba, parecía que el barquito se iba a hundir. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? Estaba ahí en el barco. Estaba tan cansado de haber trabajado todo el día que estaba durmiendo. Entonces viene la segunda lección. ¿Puede Jesús estar presente en la embarcación y a pesar de eso haber dificultades y problemas? ¿Puede Jesucristo estar presente en tu hogar y a pesar de eso tu familia enfrentar dificultades y problemas? Esta historia nos prueba que sí. Era noche oscura, el viento tempestuoso, el agua parecía que iba a hundir la embarcación, los discípulos aterrados, y Jesús estaba presente. O sea, el hecho de que Jesús está presente en tu vida no es una garantía de que nada malo te va a acontecer. Entonces te puedes preguntar, entonces, ¿de qué sirve tener a Jesús si igual me va a suceder, van a venir problemas a mi vida? Ah, no. Es que cuando Jesús está presente, tú sabes a dónde ir. Tú sabes a quién buscar, y los discípulos sabían que Jesús estaba presente, y aunque la tormenta era amedrentadora, ellos despertaron a Jesús y le hicieron una pregunta infantil, porque el conocimiento de los discípulos acerca de Jesús también fue progresando poco a poco.
Recuérdate que esto es casi al comienzo del ministerio de Jesucristo. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, duermes, tranquilo, nosotros estamos muriendo, ¿no te das cuenta del peligro? ¿Cómo no te das cuenta? ¿Cómo es que Dios no se va a dar cuenta? Solo que nosotros, al primer síntoma de peligro, ya nos desesperamos, ya pensamos que todo acabó, ya pensamos que estamos perdidos, ya pensamos que el barco se va a hundir, ya pensamos que la única salida es el divorcio, o la única salida es escaparse, huir, y algunos extremadamente piensan que la única salida es quitarme la vida. No, querido, calma. El hecho de que tienes problemas en la vida no quiere decir que Jesús se olvidó de ti. Él está ahí. Y Él les dijo, Él calmó la tempestad, lógico. ¿Qué era la tempestad? Él era el creador de los cielos y la tierra. ¿Qué era la tempestad para no obedecerle? Y la tempestad paró. Pero la pregunta, o lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos es interesante. ¿Por qué estáis amedrentados? Ya dije muchas veces que el miedo te paraliza, el miedo te hace ver los peligros pequeños mucho más grandes de lo que en realidad son. El miedo te enloquece, el miedo descontrolado se llama pánico, y cuando estás con pánico no ves la salida, te desesperas. Jesucristo lo primero que hace en tu vida es quitarte el miedo, colocar paz en tu corazón para que puedas mirar que tu problema no es tan grande que tú imaginas. No es que no hay problemas. No estoy disminuyendo la dimensión de las dificultades que enfrentas, pero quiero decirte que cuando Jesús está en tu vida, esa dimensión no es tan grande como tú la imaginabas. Vamos a la segunda parte del estudio. Después, cuando salieron del barco ya al otro lado del río, llegaron a la zona de los Gadarenos. Esa región era la región donde se había establecido la tribu de Gad cuando ellos llegaron a la tierra prometida. Los Gadarenos se apartaron de Dios. La mayoría de los Gadarenos era criadora de puercos, criaban muchos puercos. Naturalmente, este milagro no sucedió en la ciudad de Gadara, sucedió a las orillas del mar. Entre el mar y la ciudad de Gadara había unos abismos, unos precipicios enormes, y también ahí pastaban muchos puercos, pastaban en esa región también cabras y todo eso. Y cuando Jesús llegó ahí con sus discípulos, voy a leer lo que dice Marcos 5, 1 al 5. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Oh, querido, evidentemente este hombre estaba endemoniado. Algunos pensamientos que voy a desprender de este milagro, porque ya te dije que vamos a sacar las lecciones para nuestra vida. Este hombre estaba poseído por el demonio. Y poseído por el demonio, dice el texto bíblico que él habitaba en los sepulcros. Mi pregunta es, ¿quién mora en los sepulcros? ¿Quién habita los sepulcros? Los muertos. O sea que este hombre estaba muerto, pero estaba vivo. Estaba vivo en el sentido de que respiraba, comía, se movía, gritaba, lloraba. Pero estaba muerto en el sentido de que lo que vivía él no era vida. Quiere decir, no basta respirar, no basta tener vida biológica, hay que tener vida espiritual. Y solo si estás en Cristo estás vivo espiritualmente. Separado de Cristo, pues estás en el territorio del enemigo, como este pobre Gadareno. Estaba poseído por el enemigo y lo que vivía no era vida. Dice el texto que agarraba pedazos de piedras y se hería los brazos, se hacía sangrar. La sangre simboliza vida, o sea, se estaba quitando la vida. ¿Qué piensas del joven drogadicto que usando las drogas se va quitando la vida? ¿Ah? Y muchas veces el joven promete, nunca más, ahora sí prometo, esta es la última vez. Puede ser droga o puede ser cualquier vicio,
Pero ¿qué dice el texto? De repente lo amarraban con cadenas, lo ataban con grillones, pero cuando el poder del enemigo se manifestaba, y llámale si quieres a ese poder del enemigo la naturaleza pecaminosa, cuando la naturaleza pecaminosa despertaba, pues ni los grillos ni las cadenas lo podían detener. Las promesas que no, que ya la última vez, que ahora sí, nada. Él se volvía un hombre poseído por una fuerza mucho más grande que todas las promesas y decisiones que había tomado. Pero cuando este hombre vio al Señor Jesucristo, se arrodilló. Y cuando estaba para pedir ayuda, el diablo habló. Y el diablo habló diciendo: Señor, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me atormentas? Porque la presencia del Señor Jesús es tormento, no solo para el demonio, para sus ángeles, sino para todo aquel que no cree en el nombre del Señor Jesucristo. Es tormento. Y la historia sigue leyendo, tú en la Biblia, toma el texto, sigue leyendo toda la historia. Vas a ver que los demonios salieron y entraron a los puercos. Había un hato de puercos ahí, entraron y los puercos se fueron por el precipicio, por el despeñadero, y murieron 200 puercos. Cuando la noticia llegó a los hacendados, a los dueños de los puercos, ellos vinieron y le dijeron a Jesús: Señor, por favor, vete de estas tierras. Aquí hay una última lección que tenemos que aprender: vete de estas tierras. En otras palabras, preferimos nuestros puercos que a ti. Por favor, llévate tu mensaje. Lo que tenemos aquí, que es material, que es inmediato, que no dura mucho, pero que da placer, queremos eso, queremos quedarnos con eso. Tú llévate tu mensaje a otro lado, no te queremos, vete de estas tierras. Quiere decir, para ellos los puercos valían más que una vida que había sido libertada del poder del demonio por el Señor Jesucristo. Esta lección debería durar 4 o 5 horas, porque hay tanta lección, pero no hay tiempo para analizar todo. Vamos a la parte 3. En la montaña rusa con Jesús. ¿Por qué dicen la montaña rusa con Jesús? A veces nosotros pensamos, pues en la montaña rusa parece que te vas y ¡ay! Comienzas a gritar ¡ay, ay, ay! Y en la vida a veces nos lleva a la montaña rusa, porque parece que no hay solución, parece que nos vamos de cabeza para abajo y gritamos y nos desesperamos. Pero cuando estás con Jesús, todo es diferente. Jesús se fue al otro lado del mar ahora. Iba de un lado, iba para el otro lado, en fin. Cuando llegó al otro lado del mar sucedió una cosa interesante. Leo Marcos 5, 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pues fue Jesús con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Un principal de la sinagoga. Querido, él no creía en Jesús, pero cuando tu hija está muriendo y los médicos no tienen solución, ¿qué haces? Pena que podríamos aceptar a Jesús cuando todo está bien, pero a veces como seres humanos tenemos que esperar que las cosas nos vayan mal. Cuando estamos en el fondo del pozo, cuando estamos incapaces de hacer cualquier cosa, cuando estamos acabados, destruidos, cuando desde el punto de vista humano ya no podemos hacer nada, nos acordamos de Jesús. Y qué bueno es Él, que no nos rechaza. Este hombre llegó, se postró ante el Señor Jesús, lo reconocía como Dios, evidentemente, si no, no se hubiera postrado. Había escuchado sus milagros, había escuchado lo que Él hacía. Le dijo: Señor, mi hijita está muriendo, por favor, ven conmigo, ayúdame. Y el Señor Jesús estaba yendo con él. Pero ahí entra otra historia, otro milagro. Porque aparece la mujer que tenía hemorragia durante 12 años. Y esa mujer se mete entre la multitud y toca el vestido de Jesús porque pensaba en su corazón: yo no soy digna de nada, pero si solo toco su túnica seré salva.
y tocó la túnica de Jesús, y de repente Jesús paró y preguntó: ¿quién me ha tocado? Y esa pregunta aparentemente era una pregunta ingenua. ¿Por qué? Porque los discípulos vienen y le dicen: pero Señor, ¿cómo vas a preguntar quién me tocó si una multitud te está apretando? Pero Jesús no estaba hablando de quién me tocó. Claro que todo el mundo lo tocaba, pero quién me tocó con fe. Porque, querido, una cosa es ir a la iglesia, la multitud va, otra cosa es ir a la iglesia con fe. Una cosa es buscar a Jesús, todo el mundo lo busca, pero otra cosa es buscarlo con fe. ¿Quién me tocó? Y la pobre mujer dice: Señor, yo, por favor, perdóname. Y Jesús la miró y dijo: hija, no tengo nada que perdonarte. Estás sana de todos tus males, vete tranquila. Y yo creo que mientras Jesús estaba dialogando con la mujer y paró y preguntó quién me tocó y miró para todos lados para ver quién lo había tocado, Jairo, desesperado a un lado, estaría pensando: pero Señor, tú no entiendes, esa mujer puede esperar, pero mi hija está muriendo, Señor, por favor, ayúdame, entiende. Oh, querido, no es que Dios no te entiende, sino que Dios tiene su tiempo. Lo que para ti es ahora, tal vez para Dios no. Tú tienes que aprender a respetar el tiempo de Dios. Pero entonces ahora, el propio Señor Jesucristo le dijo: vamos. Jairo ya estaba desanimado. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice que llegaron emisarios de la casa de Jairo y le dijeron: Jairo, ya no molestes al maestro porque ya tu hija murió. O sea, murió y acabó. Acabó para ti y para mí. Oh, querido, la humanidad puede mirar a alguien y decir: ese está muerto, para ese ya no hay remedio, ese acabó. Para nosotros acabó, no para el Señor Jesucristo. Porque entonces Jesús le dijo a Jairo: vamos, tu hija no ha muerto, tu hija está durmiendo, porque la muerte para los que creen en Jesucristo es apenas dormir hasta la mañana de la resurrección. Y entonces Jesús fue con Jairo, llegaron a la casa, entró al cuarto la niña y le dijo una frase en arameo: Talita Kumi, que quiere decir: niña, levántate. Y la niña se levantó. Oh, querido, si has perdido un ser querido, una hija, un hijo pequeño, un joven, y el dolor todavía te perturba, ya va a llegar pronto el día en que la trompeta va a sonar y el Señor Jesucristo le va a decir a tu hijo que está enterrado: Talita Kumi, hijo, levántate. Y tú vas a abrazar a tu hijo. Así es el poder maravilloso del Señor Jesucristo. Vamos a la cuarta y penúltima parte de este estudio: rechazo y aceptación. Jesucristo llegó a su tierra. Ya estamos en Marcos 6 ahora, versículos 1 y 2, leo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Sabes, querido, nadie es profeta en su propia tierra. Todos lo aceptaban a Jesucristo, el pueblo. Venían de un lugar, de otro lugar. El pueblo se dirigía, buscaba al Señor Jesús. El propio Jairo, un principal de la sinagoga, se arrodilló delante del Señor Jesucristo. Pero los de Nazaret, donde Jesús había crecido, ellos no acreditaban en Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Quién le ha enseñado todas estas cosas? Porque Jesús hablaba y hablaba con sabiduría, y ellos se admiraban. ¿Pero de dónde saca esto? Pues no sacaba de él. Él era Dios, es verdad, pero en esta tierra trabajaba como hombre, andaba, caminaba como hombre, se cansaba como ser humano. Pero él, además de ser Dios, vino a esta tierra para enseñarnos a vivir en compañerismo con Dios, y él buscaba a Dios, pasaba mucho tiempo en oración, y pues la sabiduría que tenía venía de su Padre. Y la gente se admiraba simplemente porque no conocía el poder de Dios. Llegamos al fin de este estudio, una clase diferente de Mesías. Aquí hay un milagro largo también. Está en Marcos capítulo 6. Solo voy a leer el versículo 35. Dice así:
Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Oh querido, este es el milagro de los panes y los peces, registrado por Marcos. Con 5 panes y 2 peces, el Señor Jesús alimentó una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Coloca una mujer, 10,000, un niño por pareja, por lo menos 15,000 personas. Pero Jesús no hizo el milagro de primera. Primero Él le dijo a sus discípulos: denles ustedes de comer. Y ellos se preguntan: pero Señor, ¿cómo? No tenemos nada aquí. ¿Cómo no tienen? Algo tienen. Sí, solo 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es eso para 15,000? Ah, querido, coloca lo poco que tienes en las manos de Dios. Dios se va a encargar de hacer lo que falta. ¿Cuántas veces nosotros vivimos acomplejados por el complejo del nada? No tengo nada. Moisés en el desierto, solo una vara, que con esa vara abrió el mar rojo. ¿Ah? Solo un granito de mostaza, pues ese granito crece. Solo 2 hombres ignorantes, discípulos, llamados por primera vez, pues con ellos se dio origen a la iglesia cristiana. Solo 5 piedrecitas, pues con eso David derrotó al gigante Goliat, y ni siquiera usó las 5 piedras, solo una. Y ahora, solo 5 panes y 2 pececitos, y con eso el Señor Jesús alimentó a la multitud. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Estás pasando por un momento difícil de tribulación, de dificultad financiera, económica? ¿Qué tienes en tu casa?